Buenos días. El testimonio de los creyentes es, a la vez, signo del amor y la preocupación de Dios por los hombres y expresión de nuestra experiencia de confianza en Dios. Si estamos reunidos aquí es porque el amor de Dios nos ha convocado y también porque queremos responder con nuestra vida a ese amor. Estar de nuevo en la casa de la comunidad en torno a la mesa de Dios nuestro Padre es motivo de fiesta y alegría, de esperanza y fuerza para seguir caminando por los senderos de la justicia y de la fraternidad. El Señor me invita a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar en la mesa que tengo, aquí está en mi alma y quiero cantar. Gracias, Señor, porque llego cansado y vencido, y me esperas igual que un amigo espera al amigo que en todo triunfó. Gracias, Señor, porque mi alma está triste y desierta, y me estás esperando a la puerta, dispuesto a llenarme de fuerza y valor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, antes de continuar con la celebración de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has venido a dar la libertad a los oprimidos, la salud a los enfermos y la vida a los muertos, Señor, ten piedad. Tú que has venido para enseñarnos que la abundancia de unos sirve para remediar las necesidades de otros, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para revelarnos la paternidad de Dios, que nos llama a vivir en fraternidad, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios y Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que nos has hecho hijos de la luz, ayúdanos a comprender verdaderamente el mensaje de Jesús y danos fuerzas para vivir conforme a lo que creemos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dios nos ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En este momento vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia, así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa:
Contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En el Evangelio, junto a nuestro Señor Jesucristo, aparecen dos personajes más. El jefe de la sinagoga, Jairo, y por otra parte aquella mujer que sufría de hemorragias durante 12 años. Son personas que veían la vida cuesta arriba. Son personas que anhelaban tener una vida más llena de salud, más llena de vitalidad, una vida más plena. Como muchas veces nos vemos representados nosotros también cuando aparecen las dificultades, cuando notamos que hay cosas importantes que faltan, cuando vemos que nuestra vida está mermada, va débil, precaria. En el Evangelio también aparece San Pedro, a quien celebrábamos ayer y por quien tanta devoción junto con San Pablo le tienen por esta población. Van un poco también de la mano. La vida de San Pedro y de San Pablo, así como también la vida de aquella mujer que sufría de hemorragias, la vida de aquel jefe de la sinagoga que ve cómo su hija se encuentra muy enferma. Y de esa manera aparecen esos tres grupos de personajes que nos pueden muy bien ayudar para una reflexión profunda a la luz de la palabra que el Señor hoy nos ofrece. Por una parte, los beneficiarios de los milagros del Evangelio. Por otra parte, los santos Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, de nuestra devoción. Y por otra parte, nosotros. Porque cuando acudimos a una celebración como esta, cuando acudimos donde sabemos que está presente nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos cómo la palabra del Señor pone ante nuestros ojos una determinada escena, no se pretende que haya un espectáculo delante de nosotros al que contemplar, sino lo que se pretende es ofrecer una invitación para darnos cuenta de que todos participamos de esa dinámica, de ese despliegue que todo el Señor hace sobre la creación, sobre aquellos que por la fe se han unido a Él, los creyentes. En el fondo, el milagro que experimentan los que son beneficiarios del milagro en el Evangelio, la vida de los santos Pedro y Pablo y nuestra propia vida se caminan hacia un mismo punto: alcanzar la plenitud de la vida, alcanzar una vida que se vea libre de negatividad, libre de tanta precariedad, de tanta debilidad. Y fíjense en el detalle de los milagros, porque nuestro Señor no se maneja los milagros como una especie de persona caprichosa, donde a unos concede o a otros no, o peor aún, donde hay una especie de mercadeo y donde se ve que hay una gran espiritualidad o unos grandes méritos o una vida que relumbra y que destella por su ejemplo y por una serie de virtudes destacadas. Ahí pone milagro, y donde no haya esa vida, allí quita milagros. No tiene nada que ver el hecho de tener uno más o tener uno menos para que el milagro pueda obrar. Sí es verdad que hay algo en la vida de los que son beneficiarios de un milagro frente a quienes no, pero no por capricho del Señor, sino por las circunstancias que uno lleve consigo. Fíjense cómo opera nuestro Señor Jesucristo. No concede los milagros un poco a capricho, bien, a este sí, a este no, sino que lo que hace nuestro Señor cuando ya se ha obrado el milagro es reconocer una situación, con independencia de lo que el Señor actúe, de lo que Jesucristo actúe. Y es una situación que reconoce nuestro Señor, que tiene mucho que ver no con nada que Jesucristo añade, sino con algo que Él identifica, que contempla y que encuentra presente en quien se acerca solicitando un milagro, que no es otra cosa
sino que lo que pone de manifiesto nuestro Señor Jesucristo es que quien viene a buscar un milagro y lo recibe es porque está lleno de la propia persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre con aquella mujer? Aquella mujer que pertenece, por tanto, a aquel pueblo de Israel y sabe muy bien cuáles son las tradiciones religiosas, sabe que en ese momento Jesucristo es el Mesías prometido. Y como Mesías prometido, recuerda muy bien las profecías que desde el profeta Isaías dice que vendrían con el Mesías. Y con ese ánimo se acerca a Jesús. Ella ya tiene presencia de Jesús consigo. Y en cuanto toca el manto de Jesús, en cuanto roza lo que hay en ella con esa fuente de vida que está presente en medio del mundo, como es nuestro Señor Jesucristo, en cuanto se produce ese signo sensible de tocar, el milagro se realiza. ¿Y qué es lo que ocurre con la niña, la hija del jefe de la sinagoga? Nuestro Señor reconoce la situación, no añade nada nuevo. No lloren, la niña no está muerta, está ahí, está dormida. Y Él no ha dicho nada de que la situación cambie. Y después, obviamente, pone de manifiesto qué es lo que estaba presente en torno a eso. Que aquel jefe de la sinagoga, que también conocía las tradiciones de Israel, reconocía a Jesús como el Mesías. Había presencia de Jesús en él. Y por eso su vida quedó liberada. El itinerario de los santos Pedro y de Pablo llegan también a un final de milagro equiparable a esos milagros del Evangelio, pero por un trayecto distinto. Porque las dificultades que ponían San Pedro y San Pablo eran más circunstancias personales por decisiones equivocadas. Y tiene mucho que ver de por qué Pedro se llama Pedro, que no se llamaba Pedro. Pedro es un mote. El nombre de Pedro es Simón. Y de mote nuestro Señor le puso Pedro. Pedro, que es piedra. Kefas en arameo. Y muchas veces nos quedamos con la parte positiva, la parte bonita del nombrete, que es, sí, es piedra porque fue cimiento, porque sobre esa piedra el Señor edificó una iglesia que iba a pervivir por toda la eternidad. Muy bien, sí, es verdad, esa es la parte bonita, pero ese es el final. El Señor, que tenía una ironía muy fina, le adjudica el nombre de piedra con un doble sentido, con un sentido positivo, porque sabía cuál era el futuro, pero también con un sentido un tanto negativo, porque aquella persona, San Pedro, era más bruto que un arao, y lo que había encima de sus hombros era una piedra, no era una cabeza. Y eso le va a llevar a la perdición, a estar junto con nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estaba físicamente junto con, aunque parecía que había un trato y una confianza de muchos años en aquel lago de Galilea, donde fueron compañeros en el trabajo a la hora de pescar, a la hora de la verdad, cuando nuestro Señor podía contemplar el interior de San Pedro, no encontró nada que tuviera que ver con su presencia. Y por eso ahora nos explicamos la conducta de San Pedro, de negar a Jesús, de huir, de tener miedo. Y San Pablo lo mismo. San Pablo presumía más que nadie, con un orgullo como ninguno otro tenía, y quizás a lo mejor algún arranque de soberbia, presumía más que nadie de ser un buen religioso de sus tradiciones, las tradiciones propias de aquel pueblo de Israel. Y en cuanto escuchó que había una serie de personas que habían adjudicado la categoría de Mesías a un señor que se llamaba Jesús, un tal de Nazaret, se puso de los nervios. Y sacó como propósito el erradicar esa equivocación. ¿Cómo va a ser un Mesías un tipo que viene, además de Galilea, que aquello no es ningún lugar que sea de consideración en el pueblo de Israel, que dice que es el Mesías? Y la emprendió contra los cristianos. E incluso hasta presumía de ser el mejor controlador de cualquier adversidad que apareciera en aquella religiosidad de tradición tan antigua. ¿Y cuál es el cambio? El propio San Pablo lo dice, que por cierto, San Pablo nunca dice que se convirtiera. Él muchos años después, cuando escribe la carta, en sus cartas, él sigue presumiendo de que él es judío. Y él está formado, además, en la escuela farisea de Gamaliel, un gran maestro, un gran rabí, y que pertenece a la tribu de Benjamín.
y que él, hebreo, más que nadie. Eso lo dice ya, tiempo después, cuando escribe sus cartas. Él no dice que se convirtiera. Él cuando dice que va camino de Damasco, dice que se le reveló el Señor Jesús. Aquello que él había recibido como una tradición antigua, de repente comprendió que la novedad que suponía el mensaje de Jesucristo no era una ruptura, no era un engaño, no era una herejía que había que combatir, sino todo lo contrario. Era el camino de salvación que el Señor había trazado para con su pueblo. San Pablo se le revela al Señor Jesús, comprende al Señor Jesús, integra su vida en la vida del Señor Jesús, es presencia de nuestro Señor. Por eso el cambio. Y en un momento determinado, aquellas vidas emprenden una misión valiente, hasta el punto de que ambos son columnas de la Iglesia, y no por eso se les suprimió un final de la vida terrenal violento. Los dos murieron mártires. E igual que nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que pasaran por una muerte violenta no supuso ni de lejos que aquella vida quedaba arruinada. Al contrario, aquellas muertes fueron puertas de vida. Igual que aquella muerte de la niña, igual que aquella enfermedad también que encaminaba a aquella mujer desangrándose hacia la muerte. Y en un momento determinado brilla la luz de la vida, de la plenitud de la vida. Los milagros no son privilegios. Los milagros son oportunidad que nos da el Señor para experimentar su presencia, para indicarnos esa confianza, esa cercanía. Y en esos milagros ahora venimos nosotros, con nuestras carencias, con nuestras limitaciones, con nuestra propia vida, y nos presentamos ante el Señor para que las acoja, para que las sane, para que llene esa vida nuestra también de plenitud. Si el Señor ahora nos mira, ¿qué encuentra en nuestra mente? ¿Qué encuentra en nuestro corazón? Porque si en nuestra mente y en nuestro corazón no está en Él, si ahí no está su presencia, si ahí no tenemos nada que nos una a Cristo Jesús, no hay nada que sea coherente con lo que es el ejemplo, con lo que es la persona de Cristo Jesús, ¿qué plenitud de vida vamos a alcanzar? Si no la tenemos en nosotros, ¿quién nos la va a poner? Y desde luego, el Señor en ningún momento se va a negar. Si en algún momento dado nosotros abrimos las puertas de par en par, y nos sorprenderemos, como dice el soneto, cómo está a las puertas en esas noches frías, que de repente entra en cuanto abrimos un poquito aquella puerta. Que el Señor en este día de hoy, por tanto, nos haga descubrir el tesoro de la fe como unión con el Señor, como experiencia de su presencia al estar unidos a Él, y que aliente nuestra esperanza sabiendo que estando unidos al Señor puede que las dificultades de este mundo no desaparezcan, pero siempre tendremos un motivo para poder seguir adelante a pesar de las dificultades. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo intercedan por nosotros, hagan firme nuestra fe y nos hagan ver siempre en el horizonte la esperanza a la que estamos destinados. Que así sea. Hacemos profesión pública de nuestra fe, decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ponemos nuestras oraciones en la presencia de nuestro Dios y Padre del cielo.
por la Iglesia, por todos los cristianos, para que escuchemos siempre con gusto lo que Jesús nos comunica. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que las fiestas de San Pedro y San Pablo de ingenio nos ayuden a estar unidos y celebrar juntos nuestra fe. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que están de vacaciones, que el tiempo de descanso sea una ocasión de encuentro con Dios y los más necesitados. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los niños y jóvenes que en estos días participan de la playa, campamentos y otras actividades. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros y por nuestra parroquia, y por todos los que se acercan a ella. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, estas oraciones que nosotros, tus hijos necesitados, ponemos en tu presencia. No dejes nunca de atenderlas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, junto con los ángeles, con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
aviso antes de continuar. Por una parte, esta tarde a las 7 y arriba en la parroquia de la Candelaria será la misa en honor de San Pablo y también tendrá lugar el testimonio de Armando Vallejo, que es presentador de deportes en la televisión canaria. Y a continuación, sobre las 8 de la tarde, habrá procesión y participa la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Y recuerden también que el martes, día 2 de julio, pasado mañana, hay misa aquí en la parroquia del Cristo y también reunión con los jóvenes que se van a confirmar y también oración con todos los que quieran. Oremos. Padre, que esta Eucaristía que hemos celebrado fortalezca nuestro amor hacia ti por encima de todo y nuestra fraternidad con todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Dijiste sí y la tierra estalló.